Las crónicas de Pax Hispánica. Saludos Pax Hispanos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de las Crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast destinado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de España y de la hispanidad. En el programa de hoy tenemos con nosotros a David López, socio fundador de la Asociación para la Promoción del Parlamento Global Hispano. Saludos, David. Saludos, Pax. Un verdadero placer estar aquí. Te agradezco muchísimo que nos des esta ventana de oportunidad para poder promocionar y dar a conocer el proyecto del Parlamento Global Hispano. Bueno, el hispanismo, la hispanidad o esa idea de unión entre pueblos hispanos es uno de los elementos motivadores que han hecho que no solo yo, sino otros youtubers que nos dedicamos precisamente a la defensa de estos temas, pues nos haya motivado para hacer esto. Entonces, a nosotros la existencia de un Parlamento Global Hispano, lo voy a decir un poco así que suene mal, pero nos pone mucho. ¿Qué es eso de un Parlamento Global Hispano? Cuéntanos. Bueno, el Parlamento Global Hispano es una iniciativa de sociedad civil, ¿no? Viendo que la clase política de los países que componen la hispanidad pues están en otras labores y nadie se preocupa de luchar por conseguir unificar por lo menos nuestras sociedades, nuestra cultura, sacarle rédito a todo lo que supone la hispanidad, pues hemos tomado la decisión de coger esa antorcha y de tratar de darle voz a la hispanidad. Y qué mejor forma que constituyendo un parlamento que permita tener una representatividad democrática y que a través de él pues, se pueda ejercer peso o presión hacia todos los países y los estados que conforman la hispanidad pues, para avanzar en medidas que conduzcan a la mejora de la calidad de vida de los hispanos. Esa es un poco la esencia de lo que pretende ser el Parlamento, ¿no? En pocas palabras. Ajá, pero vuestra labor exactamente en qué consiste. Bueno, ahora entiendo que todavía estáis en una fase pues, de promoción, ¿no? Pero una vez Eso es. que esté ya iniciado este proceso propiamente dicho, ¿en qué consiste exactamente la labor del Parlamento Global Hispano? Vamos a ver, el Parlamento Global Hispano todavía, como dices, todavía no se ha constituido. Tendremos elecciones el 19 de marzo. Y bueno, pues en esas elecciones se elegirán a una serie de representantes. Primero vamos a tener una primera legislatura corta, constitutiva, donde se aprobarán los estatutos del Parlamento, que regirán pues, la vida democrática de este Parlamento, pero no olvidemos que no es un departamento, un Parlamento estatal de Estado, sino que es un Parlamento de la sociedad civil, pero bueno, tiene que tener unas normas, ¿no? Una vez que estas se constituyan, tendremos en las nuevas elecciones, que nos gustaría que se realizaran para tener la primera constitución ya el 12 de octubre, y el objetivo es pues, tener una serie de representantes que trabajen en medidas que permitan mejorar la calidad de vida de los hispanos. Es decir, una vez que exista un parlamento, habrá grupos de trabajo divididos en comisiones y cada una de esas comisiones pues, abordará temas concretos, ¿no? Por ejemplo, pues, uno de los temas que estamos abordando y que yo creo que es un tema fundamental es, por ejemplo, el tema del campus global. Esto es, queremos conseguir que todos los hispanos tengan homologación de sus titulaciones en todos los países de la hispanidad, que haya acuerdos entre las universidades, de forma que se puedan homologar los títulos y eso nos permita ejercer nuestra profesión en cualquier país de la hispanidad. Esto es algo que, aunque puede parecer muy novedoso, no es más de lo que ya existía antes de las independencias. Antes no teníamos estos problemas. Un graduado en una universidad de Lima podría ejercer perfectamente como médico en España, no había ningún problema. Pues queremos simplemente recuperar esas cosas, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Tenemos otros proyectos, Cámara de Comercio, ayuda pues, a la inmigración en los diferentes países, bueno, diferentes medidas que se puedan abordar. Entonces, una vez que se constituyen estas comisiones, pues van a trabajar en elaborar pues, documentos en los que se identifiquen qué medidas hay que hacer, por ejemplo, para homologar las titulaciones de las diferentes universidades de los países. Entonces, se van tomando las medidas necesarias, estableciendo los contactos o haciendo una política de lobby en los países para que se apoyen ese tipo de medidas.
Lógicamente, si somos una asociación de 2.000 personas, pues el lobby que vamos a hacer es muy pequeñito, pero si conseguimos ilusionar a los hispanos y promoverlos y animarles a que participen de forma masiva en este proyecto, pues si llegamos a tener un horizonte de 600 millones, no hace falta tanto, pero con que voten, imagínate de aquí a unos años 10, 20 millones de hispanos, imagínate el peso que puede tener esto, ¿no? Yo creo que todos los políticos hoy se mueven por nichos electorales y el tener un nicho electoral importante para los hispanos, pues supone que los partidos políticos, que son los que articulan los procedimientos democráticos dentro de los países, pues verán la necesidad de atender las demandas de estos hispanos. Al final, lo único que queremos es hacer presión para conseguir que la hispanidad vuelva a tener un peso en el mundo. Pues muy, muy interesante, la verdad, la idea. A mí es de estas cosas, lo he hablado además con otros youtubers muchas veces y son cosas que nos encanta. Es una iniciativa así, nunca, o sea, siempre se nos ocurría hacerlo a nivel de, pues eso, de propaganda de YouTube, de hablar del tema y tal, pero nunca se nos habría ocurrido formar algo como lo vuestro. Por decir un número aproximado, ¿cuántas personas aproximadamente forman el Parlamento Global Hispano actualmente? Bueno, ahora mismo, claro, depende. Por ejemplo, tenemos más de 1.000 personas ya apuntadas en nuestra web como votantes. Tenemos del orden de 200 personas en el proceso de presentación de sus candidaturas. Tenemos pues 200 o más voluntarios que están inscritos y que están trabajando en diferentes actividades, pues del proceso de generación de una web, de difusión, bueno, pues en redes, etcétera, ¿no? Todavía somos un grupo pequeño, pero bueno, estamos luchando y tratando de hacernos un hueco, ¿no? Y la verdad es que lo importante de todo esto es que de hace unos años está habiendo un movimiento muy importante de la hispanidad, sobre todo en las redes, ¿no? Y eso es lo que quizás haya sentado las bases de que el Parlamento Global Hispano pues haya visto la luz, ¿no? Esta idea surge de Manuel Galán, que es el fundador, el presidente de la asociación, y bueno, pues intentó ya promoverla antes de la pandemia, luego esto se quedó un poco congelado y después de la pandemia pues volvió a lanzar el proyecto y bueno, pues una serie de locos nos hemos ido subiendo al carro pues para ayudar a materializar este proyecto. Y bueno, actualmente, ¿desde cuándo empezó todo esto? O sea, ¿cuánto tiempo lleva el Parlamento, digamos? Porque claro, como tú bien has dicho, todavía no existe oficialmente, ¿no? De momento está en esa fase de promoción, pero ¿desde cuándo lleva esto en marcha? Bueno, la idea estaba en la cabeza de Manuel Galán ya hace años, ¿no? Ya te dije que antes de la pandemia intentó hacer una primera versión, no salió adelante. Yo me sumé a este carro pues en diciembre del año pasado, que viéndole en una entrevista, bueno, a mí me gusta mucho la hispanidad, pues bueno, soy seguidor de tu canal y de otros tantos canales de YouTube de la hispanidad, y entonces pues en uno de ellos, me parece que era en el canal este de Jaime de Reunificacionistas, Ah, estaban sí. entrevistándole y me pareció muy interesante su proyecto, pero por fin vi una forma de poder hacer algo, ¿no? Entonces, pues me puse en contacto con él y dije, oye, pues me gustaría sumar en este proyecto, porque, bueno, llevamos mucho tiempo escuchando y hablando de la hispanidad, pues al final te quedas con un sentimiento agridulce, ¿no? En el sentido de que, bueno, sí, todo eso es así, es verdad. Ha habido mucha leyenda negra, mucha historia, pero no nos podemos quedar en esto. Es decir, nosotros somos una nación dividida en muchos estados y somos gente que tenemos la misma forma de entender la vida, compartimos muchísimas cosas, compartimos la misma lengua, compartimos la misma idiosincrasia, y queremos ver un mundo diferente. Entonces, ya era hora de disponer de una herramienta que nos permitiese ponernos en común y poder hacer cosas que nos permitan sacarle rédito a lo que realmente somos, ¿no? Los hispanos. Pues una masa crítica de 600 millones de personas que hablan la lengua española, dividido en 24 países, ¿no? O incluso fuera de esos 24 países también hay muchos hispanos o que han emigrado o que son gente hispanistas que aman nuestra cultura y queremos pues que la voz de los hispanos vuelva a tener peso en este mundo, ¿no? Yo creo que vivimos ahora mismo en un mundo pues capitalista, con la visión anglosajona, mercantilista del mundo, y eso pues nos lleva a situaciones como la guerra de Ucrania que estamos viviendo hoy en día, ¿no? En la que pues se sacrifica la vida de hasta los últimos ucranianos con la finalidad de que el negocio de la venta del gas o del petróleo pues pase de unas manos a otro, de transferir la industria de un sitio a otro. Bueno, es un final mercantilista, ¿no? Y lo que queremos es que
el mundo se mueva por otros parámetros, los parámetros de la tradición hispana, ¿no? Pues los que han caracterizado nuestra cultura, que siempre han perseguido un bien común, ¿no? Un país que ha promovido la conquista de un continente para crear un paraíso en el que durante 300 años no hubo más que prosperidad y desarrollo, pues eso es la cultura que queremos que vuelva a pesar en el mundo, ¿no? Para darle un contrapeso a lo que hoy día estamos viviendo. Es nuestro enfoque, pero siempre desde la sociedad civil y, bueno, pues como con la ilusión de que los hispanos y sobre todo nuestros hijos y nuestros nietos pues lo puedan ver, ¿no? Pues este es un proyecto a muy largo plazo. Es curioso porque mientras, desde mi punto de vista, a lo mejor me dices que no, ¿no? Pero desde mi punto de vista, yo noto que están aflorando constantemente movimientos que promueven la balcanización y la división de los países hispanos. No solo lo vemos en España con los independentismos, también lo vemos en América con el indigenismo, ¿no? Lo están sufriendo en Chile, lo ven también en Argentina. Aquí han venido varios argentinos al programa que nos han hablado de ellos, ¿no? Cristian Rodrigo Iturralde, entre ellos, recuerdo que fue además muy crítico con estos movimientos. No sé, no es un poco, no vais un poco en contra de todo, parece. O sea, yo soy de vuestra cuerda, pero es verdad que no, parece como que lo que se lleva ahora, la posmodernidad imperante, ¿no? Esta cultura woke que hablan, que nos intenta victimizar a todos, lo que está llevando es a que nos enfrentemos entre nosotros. No sé cómo lo ves tú. Bueno, pues efectivamente, es que es eso, es que primero hay intereses políticos reales y hay lobbies puestos al servicio de balcanizar la hispanidad, eso es así. Y luego, pues el hecho de que nosotros mismos no tengamos tampoco ningún conocimiento de lo que realmente somos, no seamos auténticos en nuestra forma de percibir la hispanidad, pues nos hace estar desorientados, ¿no? En el momento en el que tenemos pues una clase política que gobierna en todos nuestros países cuyo interés fundamental es mantenerse en el poder y no tiene ningún proyecto para la hispanidad. No es que tenga un proyecto para su país, sino para la hispanidad. Es decir, ahora mismo, si tú vas a España, dices, bueno, pues ahora mismo están que sí, que le compro el gas, que si le mando los tanques, que no sé qué, que si voy a Marruecos a tratar de que no se enfaden mucho por haber traicionado al pueblo saharaui. ¿Cuál es la política exterior de España? Yo no la veo. Es que no sé cuál es el proyecto de nación. ¿Qué proyecto de nación tenemos? Pues no sé. Yo creo que aquí hay una lucha de clases políticas que lo que tratan es de mantenerse en el poder. Si nosotros somos capaces de promover una idea de nación, una idea de proyecto de nación que ilusione a todas nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros padres, independientemente del territorio de la hispanidad en el que nos movamos, seremos capaces de barrer todos esos movimientos separatistas, porque los separatismos se basan en la posmodernidad y en la falta de un proyecto común. Es decir, si les damos una alternativa, mucha gente se va a sumar porque estamos carentes de un proyecto. Pues bueno, nosotros ahora mismo no nos articulamos como un proyecto político, simplemente como una idea de promoción de sociedad civil para mejorar nuestra calidad de vida, pero todos ven detrás de esto la posibilidad de hacer cosas grandes. Entonces, si somos capaces de articular una idea que ilusione a nuestras generaciones venideras, pues seremos capaces de superar todos los separatismos. Yo creo que es eso, es tener una ilusión en algo. Cuando no la hay, pues te empiezas a aburrir y te tienes que repartir las canicas en vez de pensar cómo puedes ampliar tu parque de canicas, ¿no? En muchos comentarios, la gente, cuando yo hablo de que podría darse una unión entre países hispanos, no hablo de que se junten en un único país con una capital centralizada o algo así, sino que creen pues uniones como pueden ser la Unión Europea, pero en el caso hispano o la Commonwealth. Sin embargo, es habitual que escuche también mucho odio entre hispanos. No solo algunos me da la sensación de que quizá no tenga nada que ver, ¿no? Pero yo sí que noto que muchas veces temen, pues creen que España va como a volver a un imperio y que va a volver a someter a los hispanoamericanos. Y luego, sobre todo entre hispanoamericanos, también noto mucho rechazo, ¿no? Sobre todo con el tema de Argentina. Pues hablas con un chileno y parece que es que le molesta que le relacionen con un argentino. Hablas con un peruano y le molestan los chilenos. Entonces, ¿a qué se debe tanto enfrentamiento entre hispanos? Si son los más parecidos. Bueno, es que date cuenta que cuando se hicieron las independencias, al día siguiente de la independencia de Chile, ellos pues, eran españoles, no tan español como un español peninsular o como uno del Perú o como de Nueva España. Entonces, claro, las oligarquías que se quedaron con el cotarro y se dividieron el territorio para beneficiarse de ello,
decidieron que había que fomentar el sentimiento de nación. Entonces, llevamos 200 años tratando de luchar contra la idea de la hispanidad. Entonces, las naciones hispanoamericanas y todas las Filipinas, etcétera, se han creado con ese sentimiento de reacción contra lo hispano. Entonces, es normal que haya que vencer eso. La segunda cosa, esto también lo explica fenomenal Marcelo Gullo, es el nacionalismo de campanario y acentuar las diferencias que hay entre un chileno y un argentino, cuando la única diferencia es que uno ve en el mar del Pacífico y otro lo ven del Atlántico, pero realmente son la misma forma de entender la vida, es la misma cultura, la misma religión, la misma idiosincrasia, los mismos gustos gastronómicos, cambiando 4 sazonaciones o platos tradicionales o yo qué sé, pero en realidad somos lo mismo. Con la música se ve bastante bien. La música tradicional de cada país hispanoamericano es fácilmente relacionable con España. Completamente, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos un proyecto que se llama Las Ciudades Espejo, en el que se puede ver como, por ejemplo, ciudades de México tienen la misma arquitectura en las iglesias que en Valencia, ¿no? Entonces, ese proyecto que lo están promoviendo desde Carmen y Celia desde México, es un proyecto en el que se trata de poner en evidencia eso, ¿no? Como la cerámica de Talavera es exactamente igual que la cerámica que hacen en México, ¿no? Es decir, si es que somos lo mismo, si es que España lo que hizo fue conquistar América para crear una réplica de sí mismo, ¿no? A diferencia de otras potencias colonizadoras que lo que hacían era pues depredar los recursos naturales, nosotros nos reprodujimos allí y creamos lo mismo que había aquí, ¿no? Por eso tienes tantas ciudades, tantas universidades y tantas cosas que son exactamente iguales, ¿no? Y claro, todo eso existe porque se ha fomentado, pero es que nosotros tenemos que dar un paso hacia adelante, tenemos que demostrar que no se consigue nada mirando hacia el pasado, ¿no? Es muy difícil estar luchando, o sea, la lucha que estéis haciendo, la gente que desde las redes estáis desmintiendo la leyenda negra es un trabajo formidable y yo creo que es necesario que lo hagáis, pero yo creo que hay otra gente que lo que tenemos que hacer es empezar a ver cuáles son las fortalezas de la hispanidad. Entonces, si somos capaces de ponernos en común, coordinarnos, crear un mercado de trabajo común, crear un sistema para que una empresa que se funda en Madrid, capital, pueda ejercer en Chile, si empezamos a generar las condiciones para que haya un comercio, que las tablas burocráticas en el comercio sean mucho más pequeñas, si empezamos a generar interacciones entre universidades y sinergias para poder tener mejores equipos de investigación y que la investigación tecnológica en nuestras universidades se vuelva puntera y podamos conquistar la cuarta revolución industrial, pues realmente estaremos dando un ejemplo de por qué es bueno fortalecer la hispanidad. Yo creo que es eso. Nosotros tenemos que ser un ejemplo y empezar a poner ya los primeros ladrillos para demostrar que este proyecto merece la pena. Esa es un poco nuestra línea de actuación desde el Parlamento, ¿no? Una pequeña crítica que le hice yo a Borja Ares cuando estuvo aquí en nuestro programa es que él, bueno, dijo que era mejor pasar un poco por alto o dejar de mirar al pasado en la historia, ¿no? Porque, bueno, precisamente esto lo dijo porque yo me dedico precisamente a desmentir la leyenda negra, ¿no? Entonces yo dije, oye, ¿qué opinión tenéis en el Parlamento Global Hispano de esta leyenda negra que impera, que da la sensación todavía de que hoy se sigue promoviendo casi como en el siglo XVIII? Y bueno, pues él me dijo que al final no se centran mucho en el pasado, él en su caso, porque dice que bueno, que al final también sirve para dividir, ¿no? Pues tenemos el caso de ya dentro de los hispanistas, si miramos al pasado, pues también están enfrentados muchas veces entre si Austrias o Borbones, entre si Bolívar le hizo un favor o les hizo una puñeta, si se puede ser un traidor o no se puede. Entonces, no sé si tú tienes esa misma percepción de, bueno, vamos a dejar de hablar del pasado y vamos a centrarnos en el futuro, que al fin y al cabo es lo que promueve también un poco el Parlamento, ¿no? Vamos a ver, las cosas son como son. O sea, yo creo que la leyenda negra no hace ningún bien a nadie y yo creo que todos tenemos que luchar contra la leyenda negra. Pero nosotros lo que queremos hacer es un proyecto de futuro y queremos mirar hacia adelante. Queremos ver todo lo que los Hispanos Unidos somos capaces de hacer, ¿no? Y cómo, si somos capaces de articular sistemas de cooperación entre todos nuestros países, vamos a generar unas economías, unas sinergias que nos van a permitir ser, pues mucho más desarrollados, reducir las desigualdades en nuestros países, tener unas democracias más fortalecidas y menos corruptas.
eso es lo que nos promueve, ¿no? Desde luego, yo no estoy nada, vamos, yo estoy encantado de que se luche contra la leyenda negra, pero bueno, que no queremos centralizar nuestro enfoque hacia el pasado, sino hacia el futuro, lo cual no es contradictorio, es perfectamente compatible. Exacto. Sí, y vamos a ir un poco a casos más concretos, que seguro que la audiencia se está haciendo estas preguntas. ¿En qué se traduce, vamos a poner casos más tangibles? Yo, por ejemplo, como hispano, esa ayuda a los hispanos de la que habláis desde el Parlamento Global Hispano, ¿en qué me beneficia a mí como hispano la existencia de un parlamento así? Vamos a ver, la idea es tener una herramienta que nos permita hacer presión, ¿no? Bueno, primero, una herramienta que nos permita ver cómo se puede conseguir mejorar la calidad de vida de los hispanos. Entonces, en el momento que la mejoremos, todos vamos a ganar, ¿no? Queremos hacer un mundo mejor, es decir, que si les dejamos un mundo mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos, pues todos vamos a seguir ganando, ¿no? Pero ya, eso es un poco en general. La cuestión es ir articulando medidas concretas, ¿no? Como te estaba comentando, por ejemplo, la idea de una cámara de comercio, que una persona que quiera montar una empresa, yo qué sé, de papelería en Nuevo México, o bueno, puede estar también en Estados Unidos, pero vamos, en cualquier país de la hispanidad, pues pueda tener una base de datos dentro de la plataforma web del Parlamento Global Hispano que le ponga en contacto con gente de esa zona para poder empezar a negociar y a facilitar el negocio, ¿no? Tú imagínate que tú quieres implantar tu empresa en Nueva Zelanda. Pues es mucho más complicado, ¿no? Porque tienes otro idioma, tienes otra forma de entender las cosas, no sabes cómo se hacen los negocios allí. Sin embargo, tú tienes aquí una plataforma que ya te ayuda a hacer ese negocio, ¿no? Eso es una medida. Pero, bueno, pues como tantas otras cosas. Es decir, si somos capaces de promover un sistema de Erasmus, que los estudiantes puedan venir a España en el momento que homologuemos las titulaciones, que además eso es maravilloso, ¿no? Porque nos va a permitir conseguir una movilidad entre todos los países y eso nos va a hacer entender cómo las divisiones de los estados son completamente ficticias, ¿no? Que realmente la nación hispana es solo una, es única, lo que pasa que, bueno, está dividida en muchos estados y eso pues es una situación que es un status quo que existe y que habrá que mantener, pero no significa que no podamos estrechar o entrelazar todas las políticas posibles para conseguir hacer mejor las cosas, mejor, una educación mejor en todos nuestros países, una sanidad mejor, bueno, pues todo lo que hace necesario o promueve que haya una mejor calidad de vida, incluso un mejor reparto de la riqueza en nuestros países, ¿no? Esa es la idea. Además, mira, yo he tenido la suerte de trabajar en Honduras. Cuando el huracán Mitch estuve allí destacado del ministerio, soy ingeniero de caminos, y tuve la oportunidad, pues, de residir en Centroamérica, en Honduras, pero visitando Guatemala y otros países. Y la verdad es que yo no podía sentirme extranjero allí. Cuando vas por la calle y a cualquier persona que le preguntas lo que sea, te contesta en tu lengua. Cuando ves que la gente pues tiene las mismas costumbres, le gusta la música, dicen, tienen un plato tradicional que es la sopa de mondongo, que bueno, es parecidísimo a lo que podemos llamar aquí un potaje, ¿no? Es decir, es que hay sitios donde dicen un plato tradicional especial que hacen allí, que es un arroz con leche. Esto es muy especial de aquí, claro. Sí. Te das cuenta que en realidad no existen grandes diferencias, bueno, existen matices. En el momento en que tú te mueves y viajas por todos los países y consigues por ejemplo, hay una clase universitaria que está acostumbrado a moverse por todos los países, pues se consigue ese sentimiento de unidad, ¿no? Y se consigue el vencer esas ideas pues posmodernas de separatismos, ¿no? Y de estados-nación divididos artificialmente que realmente no responden a nada más que al interés de unas ciertas oligarquías del siglo XIX pues en controlar ciertos mercados y poco más, ¿no? Y ahora viven en una herencia que han creado una serie de estados que muchos de ellos no son viables económicamente y pues que al final no tienen otra forma de sobrevivir pues que entregar sus recursos naturales a multinacionales anglosajonas que explotan pues, sus minas, etcétera, y bueno, pues sí, con eso mantienen unas clases dirigentes y se olvidan de la población real, que son los que pueden realmente generar una economía, ¿no? En Perú pues, se habla de que el 70 o el 80% de la población vive en la informalidad, ¿no? ¿Cómo es posible crear una sociedad si te has olvidado de la mayor parte de ellos, ¿no? Hay que invertir dinero en la gente que vive fuera de ese sistema de las oligarquías y realmente generar pues una república entendido en el sentido del pueblo, ¿no? De la política del pueblo, mucho más justa, con reparto de la riqueza. Es decir, pues tratamos
de los valores de la hispanidad, pues que se recuperen, ¿no? Y que pues eso permita que todos los hispanos lo mejoren. Entonces, pues queremos generar estructuras que ayuden a eso. Por ejemplo, estamos tratando de generar uno de los proyectos. Nosotros ahora mismo, todo lo que estamos haciendo, muchas de las cosas son proyectos que en su momento, cuando el Parlamento se constituya, pues irán promoviendo, ¿no? En la medida en lo que lo considere el Parlamento oportuno con sus votaciones. Pero una de las medidas que ya estamos planteando o promoviendo es la de hacer un estudio comparado de la calidad democrática en los diferentes países, de forma que exista desde el Parlamento una sociedad independiente, unos baremos que permitan ver la calidad democrática, de forma que una vez que se genere un ranking, pues los países que estén unos al lado del otro y vean que este tiene un sistema democrático, un sistema de justicia independiente, o crear una especie de rivalidad sana para ir mejorando la calidad de vida de los hispanos, ¿no? Es que es cantidad de cosas que se pueden ir haciendo. Nosotros ahora mismo estamos plantando las ideas y yo creo que poco a poco irán viendo la luz, pero bueno, las posibilidades, si esto tiene respaldo y si conseguimos tener una masa crítica de millones de hispanos detrás, las posibilidades son grandísimas, ¿no? Yo creo que cada vez que, según esto vaya andando, pues iremos viendo más cosas que se pueden ir promoviendo, ¿no? En relación a lo parecidos que somos los hispanos, me ha gustado esto que has dicho, además, porque, bueno, has dicho, en el caso de la comida muchas veces es lo mismo, o la música, ¿no? Pero con ciertos matices. Claro, yo que lo sufro mucho porque a mi canal viene mucha gente pues que le molesta mi contenido, precisamente lo que se conoce como haters, ¿no? Que vienen a ver si pueden dinamitar el hispanismo. Precisamente lo que recalcan son esos matices, esas pequeñas diferencias que hay entre hispanos para así poder enfrentarnos y fragmentarnos. Y me hace mucha gracia porque lo dicen como si eso justificase que fuesen diferentes y que en consecuencia no se parecen al resto de hispanos. Pero claro, es que si te metes dentro, solamente dentro de España, ya no te digo que compares a España con Argentina, Argentina con México y tal, dentro de España, si te vas al centro de la península, tienen unos matices que son diferentes a los del sur, que son diferentes a los del norte, que son diferentes a los de la costa, que son diferentes. Entonces, quiero decir que esos matices no son más que parte del enriquecimiento de la cultura hispana, que es lo que parece que no suelen darse cuenta, ¿no crees? Sí, sí, completamente. Es que la hispanidad es la unidad y la diversidad. Es que La eso hispanidad, define, precisamente, el eso es componente lo que, mestizo es el claro, que da inicio a esta hispanidad. claro, es que es la esencia de la hispanidad, ese mestizaje, esa mezcla de culturas, esos matices, esas variedades, bueno, cuando España fue a América, hizo que todas las lenguas tuviesen su gramática, escrita antes que lenguas europeas como el alemán o el inglés, ¿no? Vamos a ver, es que España fue a proteger y a la diversidad, ¿no? A cómo se conservaron los códices, cómo se conservaron la cultura de las civilizaciones precolombinas y cómo todo eso se salvaguardó y de hecho se incorporó a todos los movimientos de los nobles. Bueno, pues comentaba esto en un programa de los nobles incas, cómo fueron los principales defensores de la monarquía hispana, ¿no? A ver, si es que lo hispano, la leyenda negra dice que no, pero la realidad es la que es. Los austrias eran unos reyes que fueron los que tenían varios reinos y conservaban las cortes de sus reinos, y para poder hacer una cosa tenían que ir a cortes de ese reino y solicitar los permisos. Es decir, había un sistema de respeto a los territorios y de respeto a la diversidad, y eso es lo que se define en la hispanidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que tratábamos es de recuperar esos valores, básicamente, que a lo mejor otros movimientos como la propia Ilustración o la Revolución Francesa pues vinieron a destrozar el sistema del humanismo hispano, ¿no? ¿Y por qué crees que España se comporta de una forma tan diferente al resto de potencias durante su presencia en América? ¿Es el factor católico? ¿Es el carácter propio español? ¿Es algo relacionado con la Reconquista, el ir anexionando territorios que al final son iguales a ti? Sí, sí, O a qué claro. se debe? Sí, sí, yo creo que es la inercia de la Reconquista, ¿no? Y de la Iglesia Católica. Es decir, al final los valores de la hispanidad se basan en la tradición católica. Eso no podemos olvidar, ¿no? Entonces los reyes católicos, que por eso tienen ese nombre, lo que querían es pues trasladar esos valores de universalidad, ¿no? Católico significa
visión universal del mundo, de transmitir esos valores a todo el mundo, ¿no? De expandir la cristiandad a todo el universo conocido, ¿no? Pues es transmitir esos valores a América. Entonces, cuando se llega a América, pues después de los primeros ajustes, pues se dan cuenta que hay que hacer unas leyes de indios, ¿no? Las leyes de grupos del rey católico, ¿no? Para defender el derecho de los indios, y luego pues las leyes de Felipe II y Carlos I, pues para establecer jornadas laborales justas, bueno, pues el sistema laboral que se estableció en América, pues la generación de universidades, etcétera. Es llevar un patrón de justicia y de bueno, pues de generar un paraíso en la tierra, que es lo que llevó realmente a los reyes católicos el proceso de la colonización de América, ¿no? Y eso es lo que mueve, ¿no? Entonces, por supuesto que eso es una cosa que luego se materializa por iniciativa privada de gente pues muy valiente que hipotecando sus casas y sus haciendas, pues se fueron a hacer las Américas y trataron de hacer grandes hazañas, descubrimientos, y bueno, pues con la cruz y con la espada, pues se fue generando, conociendo América, y se fue llevando la fe católica a todos los rincones de América, ¿no? Pero era una visión generosa, una visión generadora, una visión pues positiva. Sin embargo, hay otros casos, como es Francia o Portugal, que también son católicos. Y sobre todo en el caso de Portugal se ve muy bien porque lleva una expansión bastante paralela en el tiempo a España. No se comporta igual con esos territorios. ¿Crees entonces que, aparte del factor católico, existe también entonces no sé si llamarlo una esencia, un carácter, una forma de ser de lo propiamente español que le hace ser diferente en los territorios que va anexionando la corona? Efectivamente, nosotros siempre hemos sido más papistas que el Papa, ¿no? Yo creo que la forma de entender, quizás Portugal, pues por reacción para mantenerse, bueno, salvaguardarse de la monarquía hispana, pues le llevó a tener otra forma de relacionarse con el mundo, ¿no? Y bueno, y Francia igual, pero bueno, la consecuencia está, al final, sí que es verdad que aunque Portugal tuvo una forma de ser en unos principios mucho más de colonia extractiva, luego con el tiempo fue cambiando las cosas, ¿no? Cosa que los franceses pues prácticamente no hicieron. Solamente tienes que ver que la primera lengua nativa hablada en el mundo es, después del chino, es el español, y después el portugués. Bueno, el portugués en segundo o tercer lugar, pero por lo menos en el hemisferio sur el portugués es el más hablado. Quiero decir que al final, si tú has generado cultura en los sitios donde has ido, pues eso deja huella. En la lengua nativa del francés, pues no te creas tú que va a sobrevivir mucho tiempo en muchos sitios, porque realmente no han dejado cultura, ¿no? Yo creo que sí, algo hay, por supuesto, en el carácter de los españoles, ¿no? Pero bueno, que nos separa, que nos diferencia de los portugueses y de los franceses. Ujú. Quizás eso, que hemos sido más papistas que el Papa. Y ahora que hemos hablado de Portugal, ¿en el Parlamento Global Hispano entraría también el ámbito portugués o, bueno, de Brasil también? Sí, por supuesto. O sea, nosotros en realidad lo que estamos promoviendo es articular medidas de mejora de la calidad de vida de los hispanos, ¿no? Entonces, en la medida en que la unión con Brasil y con Portugal pues nos pueda mejorar o hacer todavía tener un peso más importante a nivel geopolítico y tener más peso a nivel mundial, pues siempre es bienvenido. Sí que es verdad que nosotros este movimiento lo hemos empezado entre países hispanos, ¿no? Y la lengua que estamos manejando es el español, pero ya tenemos representantes tanto de Brasil como de Portugal que se presentan al Parlamento, es decir, que está abierto. Sí que de momento nos manejamos o tenemos como lengua oficial el español, pero estamos perfectamente abiertos a tener interacción con ambos. Bueno, Bueno, con ambos y con toda la lusofonía. claro, eso te iba a decir, digo, hace poco escuché a Santiago Armesilla hablar del término iberofonía, que es verdad Uh-huh. que no es el creador de ese ámbito, yo lo había escuchado ya anteriormente, no recuerdo ahora el nombre del autor, que Álvaro además Durantez. sí, pues sí, Durantes Prados, sí, Durantes Prados, Eso es es. verdad, tienes razón. Además, el propio Armesilla lo cita muchas veces, o sea que sí, que seguramente fue el que lo creó, ¿no? Pero entonces entraría dentro del ámbito de la iberofonía, el Parlamento Global, ¿no?
Entonces Sí, podría, completamente. Es sí, decir, sí, sin nosotros problema. hemos empezado desde la hispanidad, pero este proyecto es extensible. Es decir, es perfectamente compatible y desde luego nosotros no vamos a ser lo que les impidamos participar ni a los brasileños, ni a los angoleños, ni a los mozambiqueños, ni a los de Timor Oriental. Si están ilusionados con este proyecto, están bienvenidos. No olvidemos que al final tan reino hispano es Portugal como Castilla, ¿no? Es decir, todos formamos parte de la Hispania romana y de las Españas, ¿no? De hecho, Y los portugueses decían, bueno, reyes de España, bueno, ¿y nosotros qué somos? Porque también se sienten españoles, en el exacto. sentido tradicional histórico Sí, sí. de España. Bueno, y se me ocurre, ya hilando un poquito más fino, regiones que históricamente han estado ligadas de alguna manera a España, como por ejemplo es Filipinas o el Sáhara, Sí, sí, ¿también tendrían lugar en el Parlamento? O Guinea completamente. Ecuatorial se me ocurre, porque Guinea Ecuatorial quizás sea el ejemplo más claro, porque además sí Sí, que ha sí. tenido bastantes relaciones con países hispanoamericanos. En el Y caso de, con España precisamente no, pero... sí, sí, no, pero precisamente en estos países es donde quizás el Parlamento puede tener o ejercer un peso más importante, ¿no? Guinea, date cuenta, es un país de 1 millón de habitantes. Nosotros en el Parlamento tenemos ya varios candidatos guineanos y trabajan pues de forma muy desinteresada con nuestra asociación, María Ángeles y Carlos. Y bueno, pues la verdad es que creemos, vamos, contamos con ellos, están súper implicados. Queremos hacer ahora un programa para llamar la atención sobre el sufrimiento del Sáhara y lo que están pasando los españoles saharauis allí, como ahora mismo encima se sienten desamparados y entregados a los marroquíes pues, por el gobierno de España, ¿no? Es una tradición que se les ha hecho a unos compatriotas, ¿no? Estamos completamente con ellos, ¿no? Y desde luego tanto los países del África española como del Asia española, Filipinas, Guam y las Marianas y toda la Micronesia, pues todos esos países que quieran participar de este proyecto, vamos, están completamente habilitados y desde luego pues esperemos que se sumen a este proyecto y contamos con ellos. Y Ujú. creemos que les podemos ayudar mucho, ¿no? Porque precisamente, te decía, en Guinea, un país de 1 millón de habitantes, el peso del Parlamento puede tener una importancia muy grande. Porque además en Guinea, creo recordar, corrígeme si me equivoco, los idiomas oficiales son el español y el portugués. Es Sí, decir, de ahí hecho, se da un ejemplo perfecto de esa iberofonía. Seguramente se entiendan entre ellos con una especie de idioma fusionado entre el español y el portugués, ¿no? yo bueno, no sé, no tengo muy claro si el portugués es un idioma oficial de Guinea, pero desde luego sí que forman parte de los países de la lusofonía, están incorporados, ¿no? Y Ujú. entonces eso es una mezcla de cómo la iberofonía a través de instituciones internacionales se está materializando, ¿no? Nosotros desde el Parlamento otra de las cosas que queremos hacer es también tratar de llevar la agenda o condicionar un poquito la agenda de estas asociaciones que ya existen, como la Asociación de Estados Iberoamericanos bueno, pues todos los otros foros internacionales que pueda haber en América, ¿no? Ujú. Mercosur o cualquier otro. Es decir, queremos también promover medidas que en esos foros tengan se promuevan medidas que mejoren la calidad de vida de los hispanos, ¿no? Es un poco Ujú. también una de las formas que queremos materializar o empezar, que nos sirvan para empezar a materializar nuestros proyectos, ¿no? Con esas agendas. Por ejemplo, ahora en Cádiz va a ser el festival, o sea, me parece que es el 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, que va a ser en Ujú. Perú, pero bueno, por la situación política va a tener que ser en España. Y Sí. bueno, pues no sé si nos vamos a llegar a tiempo porque todavía estamos muy verdes, pero sería una ocasión perfecta pues para tratar de llevar allí pues una serie de reclamaciones o, por ejemplo, medidas para defender la enseñanza del español pues, en determinadas zonas de Hispanoamérica donde los indios del pueblo pues reclamaban tener un sistema, un servicio de enseñanza, ¿no? Y bueno, pues el Instituto Cervantes no tuvo la capacidad de hacerlo y bueno, pues a lo mejor se podían promover medidas. Yo qué sé. Hay infinidad de medidas que se podrían tratar de articular, ¿no? Buscando el tener una representación en esos foros internacionales. Ujú. Me llama la atención, no sé si estás al tanto también, es que la noticia salió ya hace bastantes meses y no se ha vuelto a saber nada, igual ha caído en el olvido ya. Se habló de hacer un nuevo festival de, no sé, festival de música que iba a ser Hispavisión, que era algo así como la nueva OTI. No sé si ha caído en el olvido, pero este tipo de iniciativas también sirven para unir a los hispanos, ¿no?
Claro, yo creo que, bueno, todo tipo de medidas que hagan darnos cuenta de que permitan recuperar ese sentido de pertenencia a una comunidad están fenomenal. Entonces, el Festival de Música o Patricia Lons el otro día promovía en una entrevista que le hicieron en el canal a Manuel Galán una propuesta para tener la bandera de la Espada de Borgoña como representante de todos los países de la Hispanidad y que todos los países en su bandera pues figurara el aspa de Borgoña, ¿no? Bueno, pues todo lo que pueda generar un sentimiento de pertenencia, yo creo que está muy bien, ¿no? No dejan de ser símbolos y yo creo que esos símbolos se pueden promover, están bien, pero bueno, yo creo que hay que avanzar más, ¿no? Hay Pasar a la que ir. acción. Claro, es que es eso lo que nos falta, ¿no? Porque yo creo que el éxito del Parlamento será que de verdad empecemos a conseguir cosas. Y eso es lo que tenemos que luchar. Nuestro objetivo es realmente materializarlo y que realmente esto sirva para crear un mundo mejor. Entonces, bueno, es un reto complicado, pero si lo conseguimos, pues yo creo que esto va a conseguir que haya más gente detrás, que se involucre en las votaciones, que participe en estos procesos. Además, el Parlamento tiene una gran ventaja y es que es un parlamento que no depende de los estados, no tiene ninguna subvención, se financia simplemente con los fondos de los donativos que se hacen a través de la página web, que recuerdo es www.parlamentoglobalhispano.es y entonces ahí en donaciones pues la gente puede hacer su donativo en PayPal y bueno, pues nos va a venir muy bien pues para mantener el dominio de la web, los servidores, etcétera, pero realmente no tenemos muchos gastos porque es un parlamento digital, ¿no? Bueno, cuando empieza a rodar, pues quizás tengamos que hacer frente a más gastos y entonces pues tendremos que ver la forma de financiarlos, pero de momento nos basta y nos sobra con las donaciones que hacen pues gente que se involucra en el proyecto, ¿no? Luego, por otra parte, es un parlamento que se va a hacer con un sistema de democracia directa. Es decir, que va a dar representatividad directa. Nosotros, los candidatos que quieran presentarse, pues lo hacen a través de la web y ahí pueden presentar pues, su programa electoral de forma reducida y luego pueden elaborar unas propuestas más elaboradas. Y la gente que les vote tienen un correo electrónico para interacción con el ciudadano, con el votante, de forma que una vez que un candidato es elegido, pues las personas que le han votado tienen todo el derecho del mundo a exigirle que luchen por las cosas que han promovido e incluso tienen un trato directo pues para tratar de condicionar la agenda de ese representante o dirigirlo hacia determinados temas y que haya una interacción, es decir, queremos que haya una representatividad directa, ¿no? Yo creo que es un problema del que adolecen casi todas las democracias de los países hispanos, que es que realmente pues tú votas a unas listas que no están elegidas por los ciudadanos, sino que están elegidas pues, por los determinados jefes de partido con sus condicionantes y sus intereses de partido. Entonces, no existe una correspondencia entre tú tú votas a un partido, pero no sabes ese representante si hace lo que tú necesitas o lo que nosotros queremos que exista esa conexión directa entre un participante, o sea, cualquier votante y su representante, ¿no? En el Parlamento. Y además es un órgano que, aunque no tiene la aspiración política de ningún tipo, sino que lo que trata de promover son actividades reales, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos tratando es de generar una estructura social, de sociedad civil, pues estatal, que cubra muchas de las necesidades o proporcione esas cosas que los estados no están haciendo. Por ejemplo, comentaba antes que los países hispanos no tenemos una política exterior, no tenemos una política exterior definida, ¿no? Sin embargo, si nosotros somos capaces desde el Parlamento de promover un sentimiento de unidad y que todos los países hispanos votemos de forma unánime en la ONU y de forma que cuando un país hispano reclama a Inglaterra que devuelva las Islas Malvinas, no haya otro país hispano que esté en contra. Es decir, que tengamos una voz unánime, que podamos coordinarnos entre todos y que tengamos un peso compartido. Bueno, eso es un poco el enfoque. Durante el siglo XIX, coincidiendo con las celebraciones del cuarto centenario del descubrimiento de América, se levantan precisamente en muchos países hispanoamericanos, también en España, pero en muchos países hispanoamericanos se levantan estatuas y se hacen homenajes a Colón. Y bueno, ya te digo, en toda Hispanoamérica existe un sentimiento de alguna manera de orgullo de su historia, ¿no? Incluso en Uruguay y Argentina se hacen propuestas para crear una bandera que represente a los hispanos, es decir, había una intención política o social por fomentar el hispanismo. Había figuras culturales, como es el caso de Vasconcelo,
y sin embargo hoy en día es todo lo contrario. Vemos a políticos y figuras relacionadas con el Foro de Sao Paulo, por ejemplo, nos comentaba el otro día Marcelo Gullo, que buscan el enfrentamiento entre hispanos. ¿Qué es lo que se ha torcido para pasar de hace 70, 80 años a una situación así, como la que había en el siglo XIX, que se prolonga también en el XX, a lo que tenemos ahora? Bueno, yo creo que tú apuntabas antes la razón, ¿no? Es el tema del mundo, la posmodernidad en la que vivimos, ¿no? Hoy en día la gente se siente y se siente. Es decir, yo me siento hombre, yo me siento mujer, yo me siento género indefinido. Nos hemos autodeterminado de la realidad. Yo me sienta o no me sienta español, si tú eres español de América, eres español de América, para que no te sientes o te dejas de sentir. Tenemos que empezar a olvidarnos de cómo nos sentimos y ver las cosas realmente, ¿no? Tenemos que ir a los valores de la hispanidad, tomar decisiones que traten de buscar pues, la justicia, el bien, la verdad, la belleza y no dejarnos llevar pues, por las políticas woke que están movilizando pues, la sociedad, ¿no? Las agendas de los partidos que no tienen un proyecto de nación y lo único que promueven pues, son medidas determinadas de determinadas asociaciones que quieren materializar esas políticas a través de fondos públicos. Bueno, muy bien, pues eso es lo que se genera. Con este tipo de políticas, pues se genera que al no tener un apego a la realidad, al no entender las cosas como realmente son, al no tener un proyecto de nación, a dejar que la política, o sea, que la leyenda negra habite entre nosotros y no la creamos sin ningún criterio, pues llevan a este tipo de realidades, ¿no? Es decir, ahora mismo pues no existe apego a la hispanidad entre las clases dirigentes de los países, pero eso no significa que los ciudadanos de los países no seamos hispanos. Entonces, tenemos que entender que lo que somos, tenemos que reconocernos en lo que somos. Entonces, cuando pues, tú viajas a cualquier país hispano y te relacionas con la gente, pues te das cuenta que es tan ficticia esa separación. Entonces, pues no nos queda más que seguir luchando en la línea en la que estamos haciendo, ¿no? Lo que tú estás haciendo de luchar contra la leyenda negra y nosotros de promover ejemplos que permitan que la gente vea que si nos unimos vamos a ser mejores y tenemos mucho más que ganar unidos que separados. No existe otra forma de luchar contra eso, pero bueno, ahora mismo los políticos que hay son el fruto de lo que tenemos, de la sociedad que hay, ¿no? La posmodernidad y de la agenda woke. Entonces, pues tampoco puedes esperar mucho más de ellos. Normalmente cuando viene algún invitado aquí al programa siempre les suelo hacer una pregunta que es cada uno responde a su manera, porque claro, cada uno tiene su opinión y como esto no es un debate, sino una entrevista, podéis responder libremente, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué somos tan pobres los hispanos? ¿Por qué estamos digamos, relegados de alguna manera o desplazados a un segundo, tercer, incluso cuarto plano en el panorama internacional, a nivel de geopolítica, a nivel de economía? Tenemos mucha corrupción, es verdad que en el caso de España a lo mejor es un poco menos, pero ya son unas cifras que no nos gusta a ninguno. Y luego vemos, pues en el caso de los países, sobre todo en Sudamérica, bueno, también en México y en Centroamérica, ¿no? Pero en Sudamérica vemos también unas cifras de corruptelas en general, de no sé, todo tipo de acciones que empobrecen al final a los países, que son muy altas. Entonces, ¿cuál es el motivo de que estemos tan mal? Vamos a ver, esto daría para mucho tiempo, ¿no? De disquisiciones, pero la cuestión de por qué estamos así se explica fácilmente si analizamos la historia. Antes de las independencias, la hispanidad era de los sitios más ricos, ¿no? Tú ibas a México y tenías, en Ciudad de México, tenías las universidades, centros, los centros más avanzados, la ciudad más cosmopolita de toda la cristiandad posiblemente estuviera en México, mucho más que Madrid, ¿no? O en Lima, exactamente igual. Es decir, después de las independencias, yo creo que tardó casi un siglo en recuperarse el poder adquisitivo de México, ¿no? Después de la independencia. La gente que antes de las independencias pues tenían, bueno, pues Humboldt, ¿no? Narraba que cualquier, no sé si eran los mineros, tenían sueldos Sí. Que a lo mejor eran 5 veces mayores que el que cobraba un minero en Alemania, ¿no? Es decir, había una sociedad de desarrollo y un cinturón protoindustrial en toda América que estaba pues generando un sistema de desarrollo enorme. Las independencias que han generado, pues una división en estados que en muchos casos no son sostenibles. Son estados tan pequeños y tan sometidos a la deuda exterior
que generó pues, los procesos de independencia, ¿no? Y a las bancas británicas, que hicieron que los propios estados pues, no pudiesen articular medidas de desarrollo, simplemente pues, se crearon pequeños estados gobernados por unas oligarquías que luchaban por sus intereses particulares, y eso pues ha durado mucho tiempo. Cuando ya estos estados han empezado a andar y a desarrollarse, pues llevaban ya 100 y pico años de desperdiciados, ¿no? Y eso ha generado pues muchos males. España es un trozo más dentro de la hispanidad y no es el más grande, ¿no? Mucho más España es México que la península ibérica, digo, por número de habitantes o por el sentimiento de hispanidad, ¿no? Bueno, por lo menos la forma de entender la vida, ¿no? Que es muy hispana. Sin embargo, bueno, pues haber generado esta división de un estado rico en el que había un comercio y comercio entre toda Hispanoamérica sin aranceles, y haber dividido eso en pequeños estados que para poder comerciar entre Bolivia y Perú tienes que pasar unos aranceles y unas aduanas y no puedes pasar de un estado a otro, y además la gente se siente extraña, en principio piensa que que lo va a pasar muy mal si emigra desde Chile a Perú, porque piensa que nos va a cambiar mucho su vida. Es decir, se ha fraccionado tanto el mercado en América que eso ha generado muchísima pobreza. Es decir, claro, si todo ese cinturón protoindustrial que ya había desde Argentina hasta Nueva Granada se divide y se cortan las relaciones, pues todo eso que se estaba desarrollando se viene abajo y tienes que empezar a vivir de otra manera, pues en estados mucho más pequeños, de microescala, y pierdes todas las ventajas que teníamos con la unidad, ¿no? Entonces, de ahí, más unido a que las clases dirigentes que se quedaron en estos países, incluida España, pues fueron una serie de oligarquías que no fueron capaces de generar riqueza, sino que, bueno, pues se trataron más que nada de beneficiarse de la situación pues para enriquecerse, pues lo que generaron es que estemos en la situación en la que nos encontramos. Pero es que esto es reversible, porque lo mismo que si nos hemos separado, no sé, nos cuesta comerciar, pues tan fácil como poner medidas que nos faciliten el comercio para poder volver a tener una economía mucho más pujante, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es la forma de volver a integrarlo, ¿no? Tú hablabas antes de una unión, un sistema semejante al de la Unión Europea. Tú date cuenta que la Unión Europea se crea después de una guerra mundial donde franceses y alemanes se mataban con millones de víctimas, y al cabo de unos años teníamos ya la comunidad del carbón y acero, y al cabo de pocos más teníamos ya las comunidades europeas. Pues imagínate nosotros, que no tenemos guerras en común más que 4 guerrillas bueno, tenemos alguna barbaridad como la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, en general, entre los hispanos hay muy buena relación, no hay guerras realmente importantes, y yo creo que sería muy fácil articular una sociedad cohesionada entre todos nosotros, ¿no? La prueba la tienes que cuando viene cualquier inmigrante desde cualquier país hispano a España, pues realmente se integra perfectamente, porque aunque sea inmigrante en los papeles, en la realidad y en la forma de entender la vida, pues no lo son, ¿no? Y se adaptan muy fácilmente, y aquí pues se sienten acogidas en sus costumbres y les es mucho más fácil pues tener una vida normal. Cosa muy diferente le ocurre pues a un marroquí o cualquier otra persona que viene de otro estado y que no se integra porque no entiende nuestra cultura, ¿no? Entonces, todo eso lo que hace es que realmente haya generado pues que nos hayamos convertido en pequeños estados muy fácilmente manejables pues por las grandes multinacionales, y que pues no hayamos podido generar un tejido productivo o unas sociedades mucho más justas y avanzadas, ¿no? Sí, un ejemplo precisamente de esa división de la que hablabas de países hispanos lo tenemos precisamente en ese grupo de países que también suelen ser bastante pobres, no todos, hay excepciones, en los que se habla español y tienen menos de 10 millones de habitantes, es decir, son países muy pequeños. Hablo de Honduras, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, y quiero recordar que Uruguay, bueno, Panamá también. Panamá lo que pasa que goza de mejor situación económica, pero en el caso de Uruguay pues también creo que son 3,5 millones, no sé si llega. Es decir, vemos por lo tanto la aparición de un montón de países pequeños, esa balcanización, esa subdivisión que se da, que todavía
hoy día se está fomentando más aún para que esos países todavía se fragmenten más, ¿no? Claro. Y el objetivo es ese, cuanto más pequeños sean, más fácil es someter el interés de los políticos a los intereses de grandes multinacionales que quieren explotar los recursos naturales, ¿no? Yo lo veo clarísimo, por ejemplo, en países como Argentina, que además lo que hacen es que la explotación de los recursos naturales ya no es un tema estatal, sino que es un tema a nivel regional o provincial, pues todavía hace más difícil mantener una política de Estado, ¿no? Al final, si tienes que ir a un alcalde para quedarte el litio de una zona, pues es mucho más fácil untar al alcalde que no tratar de sacar un precio justo a nivel de país y crear una infraestructura que genere riqueza en el país, ¿no? Es decir, no se entiende por qué se hacen esas medidas. Es que yo no entiendo. Es decir, teniendo la posibilidad de explotar un recurso natural para beneficiar a un país, lo regionalizas para que se enriquezcan los pequeños alcaldes. ¿No? Es que no lo entiendo. Entonces, bueno, yo creo que desde el Parlamento lo que tenemos que tratar es de promover medidas para denunciar estas situaciones injustas y para poder conseguir mejorar en esas líneas, poder hacer que los recursos naturales de la hispanidad permitan mejorar, crear industria, crear universidades, crear desarrollos, crear sobre todo una industria, porque hasta que los hispanos no tengamos una industria potente que nos permita ser independientes, pues vamos a estar siempre sometidos a los intereses de empresas internacionales, pues que nos van a condicionar con la venta de productos básicos o con patentes, etcétera. Entonces, ese es un poco el enfoque. Pues muy, muy interesante. Oye, y tengo que preguntarte, ¿cómo ves el hispanismo a futuro? ¿Crees que va a ir para arriba? ¿Crees que la gente se está dando cuenta? Yo, por ejemplo, que me dedico precisamente a divulgar en plataformas como YouTube, también en iVoox o en Instagram o Facebook y demás, yo noto que está creciendo mucho, que hay más aceptación ahora que hace 10 años, por ejemplo. Pero no sé si esto es mera casualidad, si es una percepción personal que no se puede extrapolar a lo general, o si de alguna manera ves que está creciendo esto del hispanismo. Yo creo que está creciendo. Hace 5 años esto era marginal completamente y ahora cada vez hay más youtubers, más gente en medios, en redes, difundiendo contenidos de la hispanidad y la industria editorial del libro. Los libros de la hispanidad están cada vez teniendo mayor cota de mercado. Por fin hemos tenido una película sobre la globalización de la hispanidad, un documental, el documental más visto, por lo menos de España, ¿no? Esto empieza a tener visos de venir para quedarse, ¿no? Yo creo que cada vez hay más gente que es consciente de que no podemos aislarnos de lo que somos. Es decir, vivimos casi como cola de ratón en Europa cuando podríamos ser cabeza de león en América, ¿no? Es que, bueno, no cabeza de león, porque tampoco es que la cabeza de león en todo caso sería México, ¿no? Pero bueno, seríamos parte fundamental de la esencia de lo que realmente somos, ¿no? Es decir, tenemos que darnos cuenta de nuestra esencia y empezar a trabajar y a empoderarnos de nosotros mismos, ¿no? De la hispanidad, ¿no? Y yo creo que eso es algo que día a día va creciendo y yo creo que los que estamos metidos en esto le estamos echando tanta ilusión que eso al final se contagia también, ¿no? Entonces yo creo que va para adelante y que, bueno, cada vez va siendo más importante la presencia de los proyectos hispanos en todas partes. Oye, y a nivel político o económico, ¿este Parlamento Global Hispano tiene alguna inclinación? Porque yo, por ejemplo, cuando me encargo de divulgar el hispanismo, a mí me resulta muy curioso porque mientras que en España la gente partidaria del hispanismo también se suelen identificar un poco con corrientes liberales, lo cual a mí me parece bien. Yo a nivel político, bueno, yo nunca he votado, no voto, vamos, o sea, no tengo ningún problema, que cada uno haga lo que quiera. Pero sin embargo, en Hispanoamérica precisamente son los liberales los que suelen atacar al hispanismo. Entonces, no sé muy bien si esto es simple casualidad o es una percepción que he tenido yo, o realmente existe de alguna manera no sé, un ámbito político-económico donde encaje el hispanismo y otro que lo excluya. ¿No? O sea, la hispanidad precisamente es unidad en la diversidad, es decir, en la hispanidad cabe todo. Es decir, yo creo que en la hispanidad
en determinados momentos puede ser interesante aplicar una política proteccionista o una política liberal. En un momento determinado se puede aplicar una determinada política marxista y otra política que puede ser completamente capitalista. ¿Por qué? Porque el objetivo no es ni el capitalismo, ni el marxismo, ni la izquierda, ni la derecha. El objetivo es conseguir una hispanidad mejor. Y todo eso no dejan de ser herramientas para conseguirlo. Entonces, todas las herramientas son bienvenidas mientras permitan pues, generar más riqueza y un mayor reparto de la riqueza. Eso es el objetivo. Lo demás me da igual. Nosotros no somos ni de izquierda ni de derechas. Cada una de las personas que compone el Parlamento pues, tendrá sus propias ideas, pero la idea de la hispanidad yo creo que está por encima de eso. Entonces, Me gusta mucho esa respuesta que has dado, porque es así como además ocurriría en un país único, que es un poco también esa unión que podría darse, ¿no? Porque dentro de un mismo país, pues el país es el que es, eso es indudable, y se pueden aplicar unas políticas u otras. Pues dentro de la hispanidad, pues igual, la hispanidad es la que es, y podrá haber momentos en los que se apliquen unas políticas y no otras, ¿no crees? claro, claro, es que es eso, es que ahora mismo, ¿qué sentido tiene tener un libre mercado cuando lo que quieres es generar una industria? Lo que tienes que proteger es tu industria al principio, lo que tienes que tener es un proyecto de nación. Y la hispanidad va a ser revolucionaria en las nuevas tecnologías y vamos a tener industrias de los microchips. Pues habrá que tener una política proteccionista en construcción de fábricas de microchips, estoy poniendo un ejemplo, o de inteligencia artificial y tratar de utilizar con medidas proteccionistas el desarrollo dentro de nuestro país y luego una vez que estás desarrollado, utilizar una política de libre mercado para poder exportar nuestras mercancías, que es lo que hacen todos los estados que se han desarrollado, es decir, no estamos descubriendo nada nuevo. Y como eso todo, es decir, luego para determinadas cosas dentro de la hispanidad pues será necesario aplicar políticas liberales, pero para otras determinadas actuaciones será necesario articular políticas que permitan una mejor redistribución de la riqueza para conseguir que realmente se consiga una mejor calidad de vida de los hispanos, que es el objetivo, ¿no? Entonces, todo tiene cabida y todo son herramientas al servicio de la causa común de la hispanidad. David, vosotros que desde el Parlamento tratáis habitualmente con gente, bueno, con hispanos que están en América y, bueno, pues por supuesto España también pues, lo conoces muy bien, por supuesto. El otro día le preguntaba a Ángel Benzal de Héroes de Cavite en qué país cree que está resurgiendo más esta idea del hispanismo y ahora te lo pregunto a ti. De todos los países con los que tú has tratado, con los que has conocido a gente, ¿dónde crees que está saliendo con más fuerza esta idea? Bueno, en los países, primero, yo ahora mismo tengo el contacto con Guinea y yo creo que allí hay un movimiento importante hispanista porque realmente nos necesitan, ¿no? Se sienten ahora mismo pues muy abandonados por España y la verdad es que la respuesta no tiene por qué ser solamente España, es la respuesta de la hispanidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay movimientos en Argentina, siempre ha sido un reducto de hispanistas, ¿no? Y yo creo que también en México hay mucha gente, en Perú también hay muchos grupos de hispanistas que muy activos y que están promoviendo pues la difusión de la cultura hispana y por supuesto aquí en España, pero bueno, yo creo que esto es algo completamente transversal, es decir, son personas, independiente de donde estén, yo creo que cada vez es más importante el peso y la difusión que se le está dando a la hispanidad. No creo que sea tan importante localizarlo porque tampoco tiene la mayor relevancia, ¿no? Pues David, muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa de las crónicas de Pax Hispánica. Te doy la total enhorabuena por lo que estáis consiguiendo, por el crecimiento que está teniendo el Parlamento Global Hispano. Ya estuvo hace unos meses aquí con nosotros Borja Ares y la verdad que igual nos dio una explicación estupenda de lo que tenéis pensado hacer a futuro. No sé si, bueno, a toda la audiencia pues les recomiendo visitar la página web del Parlamento Global Hispano. No sé si quieres añadir algo, David. Bueno, pues Pax, agradecerte esta oportunidad para poder presentar este proyecto, que se difunda lo máximo posible entre todos los hispanos. Pido pues a todos los oyentes que difundan este vídeo y que permitan que el mensaje del Parlamento Global Hispano pues llegue a todos los rincones de la hispanidad y que participemos todos en este proceso, que votéis a los candidatos para darnos legitimidad democrática y respaldo para que todas las medidas que se puedan promover desde el Parlamento pues de verdad puedan ser efectivas. Y nada más. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, David.